Ya nada más estamos analizando ahora sí que lo aprendido en clase y van a decir que cómo enfado con el constitucionalismo, pero pues la materia se llama Estado y Derecho Constitucional. Este, ya no cabe más que recalcarlo. Y pues hay que recordar que el constitucionalismo se entiende como el término que describe el movimiento jurídico político, pues mediante el cual pues las sociedades se les establecen las constituciones, ¿no? Pues para organizar el poder del Estado, limitar la actuación de las autoridades y pues reconocer los derechos fundamentales. Les digo, podrá sonar repetitivo, pero pues ahora sí que pues la materia es Estado de Derecho Constitucional y conforme vayan viendo pues, lo que es el derecho, van a ver que todo es la Constitución. O sea, ya hasta cansa y digo, por ejemplo, en mi caso de que pues toda mi formación es en derechos humanos y pues más que nada y amparo, pues básicamente la Constitución es todo y ya ni siquiera tengo que meterme casi a las sesiones de los diplomados, casi todas las respuestas es constitución y constitución. Decían, oye, ¿cómo sacaste 100 en la materia de derecho constitucional y derechos humanos? Todas las respuestas eran de la constitución. ¿Qué está por encima de la constitución? Nada. No tiene mayor ciencia, pero aún así todos los doctrinarios pues se les complica pues darles su lugar a la constitución. Les digo, pues ahora sí que pues hay que recordar cómo ha evolucionado este constitucionalismo. O sea, ya habíamos abordado un poco esto en las clases pasadas, pues el constitucionalismo liberal, que pues data del siglo XVIII al XIX, donde pues se limita al poder absoluto y pues cómo se consagran los derechos individuales, la libertad civil, la propiedad, todo esto, ¿no? Surgen las primeras constituciones escritas, diríamos las revoluciones a finales del siglo XVIII, donde nace la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Constitución francesa de 1791, pues que se influencian por el pensamiento ilustrado, ¿no? Después venía el constitucionalismo restaurador en el siglo XIX, donde pues buscaba reconciliar las monarquías tradicionales, ¿no? Donde pues daba lugar a las monarquías constitucionales en Europa y pues reconocía pues la Carta Magna que pues mantiene la institución monárquica, ¿no? Un ejemplo de ello es la Constitución española de 1812, la Constitución de Cádiz, que pues en su momento pues aquí estuvo gobernando en el país, ¿no? Después viene el constitucionalismo social en el siglo XX, que pues incorpora la Constitución con los derechos sociales. Una de estas pues era la de México de 1917, que fue pionera en reconocer los derechos laborales y agrarios, ¿no? Les digo, qué curioso, ¿no? Cuando hablamos de constitucionalismo social en el siglo XX, pues está la constitución de Weimar en Alemania y está la mexicana, que son estos dos que comienzan, pues, pues un proyecto, ¿no? De una teoría que pues, constitucionalismo social. Después viene el neoconstitucionalismo a finales del siglo XX, pues busca fortalecer la idea que de la Constitución es directamente garantizada por los jueces, consolidando pues así la jurisdicción constitucional, la interpretación de principios. Ahora sí que en esta etapa las Cortes Constitucionales o Supremas Cortes pues asumen el rol protagónico pues, para hacerla valer la Constitución, aplicando las herramientas como la ponderancia en la ley y todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en México pues hablamos de la expansión del juicio de amparo y las acciones de constitucionalidad. Ya después en el siglo XXI pues vemos cómo el constitucionalismo latinoamericano pues es una tendencia que surge en esta última década del siglo XX y comienzo del XXI, pues ahora sí que renovando la constitución en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que pues buscan establecer estos mecanismos innovadores de legitimidad y control del poder, incluyendo la mayor participación ciudadana en la toma de decisiones constitucionales, que pues si vemos cómo cuáles son los países que mencioné, Colombia, Venezuela y Ecuador, pues hay que ver pues cómo están estos últimos años, ¿no? En Venezuela pues vemos cómo Nicolás Maduro está haciendo lo que quiere, en Ecuador pues ahí anda ahí haciendo también lo que le gusta, invadir embajadas mexicanas como pasatiempo, etcétera, ¿no? O sea, sí, pues ahora sí que pues con esto hacemos una retrospección de lo que hemos visto, de cómo estas categorías son útiles pues, para comprender las grandes tendencias, ¿no? Ahora sí que México tiene
tiene una evolución de constitucionalismo que pues ha estado marcada por los eventos históricos particulares de la nación, desde la independencia del siglo XIX, pasado por la reforma liberal en 1857, luego la Revolución Mexicana, hasta llegar a este México contemporáneo, después de haber estudiado cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la ONU, pues nos hizo que reflexionáramos acerca del caso de Rosendo Radilla Pacheco y tomáramos un poco más importancia en los derechos humanos, que ya después diríamos viendo, esto fue en 2011 y en 2014 nos pasa lo de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, y ya después vemos cómo a Flores Cassés, pues ahí traíamos un tallito con ella, y luego acá pues el rancho de Izaguirre, que pues ya quedaron que lo iban a llevar a la Corte Interamericana, y pues se levantaron de la sesión los del Congreso y pues decidieron irse. Y pues ahí tenemos a la pareja de Flores Cassés, que lleva 20 años sin recibir una sentencia, ¿no? ¿Alguien recuerda qué era lo que había pasado con Flores Cassés? ¿Alguien que haga la mención? ¿No es la francesa que secuestró a una niña o algo así? Una niña, pues, ya traen su red de trata, pero sí, esta francesita que pues tenía su pareja y pues según eran del grupo de los zodiacos, ya después pues Francia pidió a su ciudadana de vuelta, y que pues habíamos violentado sus derechos como normalmente nos gusta hacerlo aquí en México, y pues por presiones políticas pues decidimos darle un amparo a Flores Cassés. Ya nomás estuvo 7 años en prisión y pues se fue libre y tranquila, pero pues esto fue en el 2005, ella se va en el 2012, han pasado 20 años, y pregúntame qué ha pasado con su pareja Israel Vallarta, que nomás por ser mexicano y por no tener pues presión política o presión social, pues ahí sigue en prisión preventiva durante 20 años. O sea, no lo chimo, ¿no? De que sea inocente o sea culpable, pero debe de tener un juicio, y pues esta persona sigue sin sentencia firme ahí en prisión, que pues no lo ideal. Por ejemplo, a Rosario Robles, a la de la estafa maestra, pues ahí la tuvimos que soltar porque la teníamos en prisión preventiva oficiosa, que pues el delito no lo meritaba, pero pues ya después de que se desaparecen 4.600 millones, pues creemos que se puede dar a la fuga, ¿no? Creemos. O sea, tenemos la confianza de que pues ellos sí van a seguir aquí en el país y mantener en el juicio y todo, pero al parecer temíamos que no se escapara con esos 4.600 millones. Al final de cuentas, pues el uso mediático de sus conocidos, de las influencias, pues logran, pues logran hacerse entender que pues habíamos violentado el debido proceso y habíamos hecho pues cosas que normalmente está acostumbrado el Estado mexicano, ¿no? Cosas que de según no pasan y que no deberían suceder, pero pues estamos acostumbrados a que el sistema jurídico legal pues se vea entorpecido. ¿Por qué? Porque no hacemos el debido proceso, o nos gusta quedar bien con la sociedad y pues no se nos olvida que hay formas, ¿no? de hacer las cosas, y pues pasamos por encima de la Constitución, y pues al final de cuentas quedan libres por X o Y razón. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? El Bester Gordillo, profe, también. Ah, no, pero pues ella trae otro temita ya. Sí, la maestra, pues era una de las sindicalizadas, ¿no? De las poderosas, básicamente, pues le cayó mal al mandatario en turno, y pues ya la dejan libre ya después de que se nos olvida que estaba ahí adentro. Pero pues la historia de México siempre va a tener estas cositas, ¿no? Sí, pues volviendo al constitucionalismo hispánico aquí en México, ahora sí que las ideas constitucionales llegan a la Nueva España, en este México colonial, donde pues a través del liberalismo gaditano pues existe pues el hito fundamental de la Constitución de Cádiz, ¿no? Que pues la promulgaron las Cortes Españolas, que tuvo vigencia parcial en el territorio novohispano. Aquí pues Cádiz estableció por primera vez los principios de la soberanía nacional, la separación de poderes y derechos ciudadanos, y luego pues ahora sí que a la Constitución de Cádiz se le considera una matriz constitucional común, tanto para España y América, ¿no? Cuyas reminencias pues se sentirían décadas más tarde,
Ahora sí que, de hecho, esta constitución gaditana, pues fue jurada en la Nueva España y representó la introducción del constitucionalismo en el suelo americano. Aunque pues la vigencia fue efímera, donde se suspende allá del 1814 y regresa en 1820, que fue más o menos donde estuvo lo de la independencia, ¿no? Ahora sí que, pues el movimiento insurgente mexicano formula estas propias ideas constitucionales, donde destaca el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana en 1814, llamado pues la Constitución de Apatzingán, que pues se redactó en el Congreso de Chipalcingo bajo el liderazgo de José María Morelos. Les digo, pues a mí me encanta siempre cómo aquí en México le damos estos nombres tan bonitos, les digo. Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Es como de que, con razón tenemos tan buenos literarios, ¿no? Octavio Paz y Nezahualcóyotl y José María Morelos, ¿no? Somos buenos para poner cosas tan bonitas a nuestros textos. ¿Quieres comentar algo, Arlena? Sí, sí, profe, gracias. Yo tengo una duda del tema que está hablando. A ver, dime. ¿Por qué la iglesia tenía tanto poder? ¿Quién se lo daba? ¿Los españoles? Ok, qué buena pregunta. Y como acabamos de pasar Semana Santa, ya voy a ¿Ya aprovechar, podemos hablar? ya podemos hablar de eso. Aparte que pues mi esposa pues es pues muy católica, ¿no? Que ahorita pues está afuera, puedo hablar todo lo que yo quiera en contra de la iglesia. Pues miren, Sí. lo que yo hablaba con ella y pues más o menos lo El voy a padre comentar con siempre está usted. observando, profe. ¿Eh? Nuestro Eh, padre siempre está observando desde arriba, estamos vigilados. no, sí, pero yo lo que le digo, pues que la Biblia pues dice una cosa y los españoles pues resulta que nos ponen pues personas de nuestro mismo colorcito y nos ponen una Virgen de Guadalupe y nos ponen muchas cosas, todo con tal de que pues esta, esta invasión, ellos le dicen de otra forma, ¿no? Colonización, pero su invasión pues para que tuviera mayor fruto pues nos meten esta idea de la iglesia y pues entonces, pues de ahí se basa de que todos los actos que hacían lo justificaban, no, que el impuesto va para la iglesia, que para Dios, que esto, que el otro, no, que tú tienes que acatar así, o sea, básicamente todo lo justificaban mediante la iglesia y pues por eso la iglesia tenía poder, pues a ver de cuenta, pues ahora sí que llegaron aquí porque pues esa era la justificación, porque te tenemos que respetar a ti, porque esto, no, es que yo soy un representante de Dios y tú me tienes que acatar, si no tú te vas a hacer el infierno y tanta cosa que nos venden, ¿no? Y ahorita ya la iglesia, por ejemplo, católica, pues ya no es lo que era antes, ya incluso pues el Papa en su momento aceptó las relaciones homosexuales y es lo que le decía, pues el debate que le daba a mi esposa hace como 3 días, ¿no? Digo, yo no tengo problema con la iglesia católica, pero eso de que me acepte relaciones entre homosexuales, les digo, se supone que la Biblia me dice que el hombre que creó a su imagen y semejanza y luego me pones que pone a Eva, bueno, existen otra pareja antes de Adán y Eva, pero me das a una mujer que para que procreen, que la biología, que esto, que el otro, o sea, que es el ciclo natural de la vida, o sea, pues el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, ya después me aceptas que puede haber, pues parejas homosexuales, como que, pues, o es una u otra cosa. Yo no tengo problemas con las personas homosexuales. Simplemente, pues, si la iglesia me dice que el otro, es como que ya me la quieren cambiar, de que de acuerdo como va avanzando la sociedad, ya para quedar bien, pues, que ya ahorita esto pues ya no se apegaba mucho a la diversidad y la inclusión, pues ya yo me adapto y así, no, espérate, o sea, tú te manejas bajo la Biblia y tienes que respetarla, es como la Constitución, pues, o sea, no le puedes mover a tu antojo nada más porque quieras. Adelante, mano. Profe, tengo una duda también de eso, lo que está hablando. También la religión, la ortodoxa, también tiene algo que ver.
La ortodoxa, esa, es que a mí no me hablen de religiones, o sea, básicamente yo nomás les menciono esto que yo sé con respecto a de cómo los españoles nos colonizaron. Ahora sí que podré ir a acompañar a mi esposa a misa y todo, pero no conozco de qué va la religión católica. Si voy a la cristiana tampoco lo entiendo, o sea, sé que está la Biblia, la puedo leer y más o menos tratar de entender, pero al final de cuentas pues no entiendo pues sus principios y cuáles son los fines. En la materia de introducción al estudio de derecho, pues cuando hablo de las normas religiosas, pues más o menos entiendo de qué va, pero pues es que, o así que las religiones no son tan complicadas, ¿no? O sea, te vas al cielo, te vas al infierno, dependiendo qué clase de persona seas. No sé si con eso... No, pues ya cada quien, profe, con sus religiones, eso pues también es un derecho, ¿no? Porque Sí, pues sí, sí. tienen sus reglas y sus derechos, sus usos de costumbres y todo eso, también Uh-huh. avala los derechos de ellos. No se, ya ve que en la ley también no se pueden meter tanto en eso, en ese tipo de religiones ni nada, porque pues ellos ya son como, ahora Uh-huh. sí como doctrinados por el padre, cura o no sé, Sí, sí, sacerdote, sí, etcétera. pues es como lo que veníamos hablando de pues el derecho indígena, pues, o sea, pues las personas pueden ejercer todos los usos de costumbre, simplemente no se contravengan a cosas medio fuertes en la Constitución, porque pues, obviamente ya no le vamos a andar sacando el corazón a una persona nada más para sacrificar y quedar bien con otra persona, pero relativamente si tu religión o tus costumbres indígenas dicen que pues necesito estarte todo de la cara o con el pelo largo, sin problema, o sea, mientras no afecte a el derecho de otra persona, sin problema. ¿Vas a comentar algo, Omar? ¿O tienes la mano levantada más? Ah, no, Sí, profe, se quedó ahí pegada la mano. sí. Disculpe. Sí, ¿no? Y conforme a lo que preguntaba Arlena, pues es por eso que la iglesia tenía muchos poder sobre el Estado. Les digo, pues era lo que usaron los españoles pues para colonizarnos, por no llamar, pues invadirnos, meternos en las ideas y que pues por eso se iba a acatar. Básicamente fue un medio de control, ¿no? Que, Sí, fue un medio de control. Nosotros, bueno, yo soy originaria de Chiapas ujú, y ahí hay una historia. Hay un lugar conocido como el Cañón del Sumidero. Es un área donde son montañas rocosas, ujú, altísimas, no sé si son 1000 kilómetros hacia arriba máquina. y 1000 kilómetros, algo así de profundidad en aguas, ¿no? Son unas montañas gigantes. Y se dice que cuando los españoles llegaron, nos impusieron su religión, que es la católica, y que agarraban por familias indígenas Ujú, y se les preguntaba, ¿te vas a hacer a la católica o te quedas con tus dioses? Y las familias contestaban, no, me quedo con mis dioses. Entonces se tenían que lanzar de ese cañón, pues era una muerte segura, ujú, y quienes pues tenían temor, pues decidían tomar la religión católica. Y es por eso que pues aquí principalmente y en casi todo México, la mayoría son católicos, pero ujú. no fue por decisión, sino porque Impuesto. obligada, fue Ujú, obligada esa religión. Y ahorita que nos puso a hacer la línea del tiempo, pues también me empecé a ver, ¿no? O sea, no solo fue una historia o una leyenda, creo que sí está basada en algo real. Nada más eso quería comentar. sí, sí, pues es que es eso, pues. Les digo, pues a mí me encanta mucho la historia, no sé si se dan cuenta cómo pues pues vanagloriado a estos mal llamados villanos. Por ejemplo, Porfirio Díaz, les digo, en su momento fue conocido como el héroe del 2 de abril. O sea, él no llegó al poder nomás porque supo ahí cómo hacerle. Él, o sea, él fue en su momento un héroe. Agustín Iturbide fue un héroe que nos apoyó para que pues pudiéramos concretar ahora sí la independencia con Vicente Guerrero y pues cómo le pagamos, lo fusilamos, nomás porque era español y pues que eso nos recordaba que éramos una monarquía. Maximiliano de Habsburgo, o sea, está como un villano, pero pues básicamente él tenía buenas ideas, simplemente porque pues ya teníamos elegido a nuestro presidente democráticamente llamado Benito Juárez, o sea, pero incluso del lado del ganador, pues ahí estuvo Porfirio Díaz, sí, sin Porfirio Díaz, Benito Juárez no hubiera podido ganarle a Maximiliano
primero y pues la historia fuera muy distinta. Pues, básicamente la historia fue la que nos define. Así Y, es. y pues Aunque, sí, perdón, aunque después el rey Fernando volvió a recobrar poder, ¿no? Cuando fue liberado y sí, volvió no, o sea, a- independientemente pues lo que haya pasado ya, pues sí, o sea, pasaron muchas cosillas ahí que sí, influyeron, pues en ese caso también pues lo que hacíamos la mención de Napoleón cómo influyó, ¿no? Pero ya volviendo un poco ya constitucionalmente, pues ya veíamos en la independencia de 1821 cómo hubo una inestabilidad institucional, donde pues, les digo, inicialmente se construyó un imperio donde estaba Agustín Iturbide, que se proclamó emperador en el 1822, luego pues este proyecto monárquico colapsa en el 23, donde pues convoca entonces Congreso Constituyente que promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que pues es la primera constitución oficial en México, donde pues adopta la República Representativa, Popular y Federal. Por la Carta de 1824 pues instala el régimen republicano en contraposición a las reformas monárquicas, siguiendo pues la tendencia liberal de la época, ¿no? Y aquí pues mantiene la religión católica como oficial, no contempló un derecho individual específico, pues ahora sí que hablaba más que nada de la libertad de los mexicanos, pero pues no incluyó un capítulo de garantías como tal. Pues es importante pues que es decir que la constitución del 24 pues estableció el federalismo como estructura, reconociendo a las provincias como estados federados con cierta autonomía, ¿no? Y pues ahora sí, porque al final de cuentas terminamos llamando Estados Unidos mexicanos. Ahora sí que esta constitución pues incluía la cláusula de irreformabilidad en materia federal. Ahora sí que prohibía reformar la constitución en lo relativo al sistema federal. O sea, buscaba pues blindar la forma del Estado, ¿no? No obstante, pues esta prohibición no impidió que en los años siguientes pues estallaran conflictos entre los federalistas, los centralistas, pues reflejando esta tensión política, ¿no? Así que la joven república pues padeció las notorias turbulencias político-constitucionales. En 1835, pues ahora sí que los centralistas lograron la mayoría en el Congreso y contraviniendo la Constitución de 1824, pues procedieron a desmantelar pues, el federalismo, ¿no? Emiten esta serie de leyes constitucionales conocidas como las 7 leyes. Esto en 1836, hay que apuntarlo, ¿no? Las 7 leyes. Ya después, si gustan, ustedes lo analizan. Pero pues estas 7 leyes transformaron a México pues en una república centralista, suprimiendo las entidades federativas que pues pasaron a ser departamentos administrados centralmente, ¿no? En esta etapa pues México estuvo sin una constitución única estable. Aquí las 7 leyes y luego las bases orgánicas de 1843 pues funcionaron como cartas centrales, pero pues fueron impuestas y resistidas por fracciones federalistas en varios estados. En la década de 1840, pues hay una inestabilidad donde hay guerras civiles internas, la invasión extranjera, que pues es la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848, donde debilitaron las instituciones. Y aquí es muy importante recordar esta parte, guerra con Estados Unidos. Aquí es donde Antonio López de Santana se hace de un nombre y si nos fijamos quién ha sido el presidente que más ha estado siendo presidente, o sea, vamos a encontrar a Antonio López de Santana, que fue como 7 o 12 veces presidente. O sea, déjenme checar bien el dato. O sea, ¿cuántas veces fue presidente López de Santana? Lo voy a poner aquí en la pantalla. Antonio López de Santana fue presidente de México en un total de 11 ocasiones durante su vida política. Estas presidencias no fueron consecutivas y a menudo alternaban con periodos en el retiro o en otras actividades políticas. Aunque fue presidente en 11 ocasiones, su tiempo total en el cargo fue de menos de 5 años. Santana fue una figura muy controvertida en la historia de México, conocido por su liderazgo militar, su capacidad para tomar la presidencia en diversas circunstancias y por las decisiones que tomó durante sus gobiernos que a menudo llevaban a la pérdida de territorio y la desestabilidad política. O sea, a López de Santana le adjudicamos la venta de la mesilla.
así la hubiera vendido y hecho lo que se supone que la historia lo recuerda, él era preso político. Cuando hay un preso político, el derecho internacional nos dice que toda persona que está retenida contra su voluntad, si goza de un cargo como el presidente de la República, carece de validez porque una persona con tal de salvar su vida es capaz de firmar hasta lo que no, así está en contra. Por eso todas aquellas cosas que estén ratificadas bajo estas circunstancias, pues estas carecen de total validez. Es decir, así hubiera estado preso y que le hubieran hecho firmar todo esto, carecía de validez, pero pues era el presidente que pues, estaba en el turno. De hecho, estaba otra persona, pero pues les digo, aquí ha estado 11 veces y como no había internet o no había cómo enterarse de las cosas, pues le echaron la culpa a Antonio López de Santana. Y les digo, y esta cosa pues no se nos enseña en la primaria, nos dice que pues, él perdió la mesilla y él perdió la mesilla y así. Durante un año él estuvo recluido como preso y la bandera pues tenía su moñito negro en honor a Antonio López de Santana. De hecho, la batalla donde Antonio López de Santana pierde el brazo, si él hubiera fallecido en esa batalla y no hubiera sido preso político, créanme que en vez de Mercado Hidalgo o las plazas que tenemos con nombres de héroes, se llamarían López de Santana. ¿Por qué? Porque él básicamente fue un héroe que se perdió por todo este odio y camino de venganza que tomó con tal de vengarse de Estados Unidos, que lo tuvo un año retenido siendo preso político. Y les digo, pues esto, ya pues analizando su biografía, pues lo van a ver si se animan a leerlo. Les digo, pues es interesante analizar la biografía de Antonio López de Santana, Agustín de Iturbide, Porfirio Díaz, Maximiliano I. O sea, básicamente vean quiénes son los villanos de México y van a ver un poco la historia. Y analicen las historias de los que llamamos héroes y créanme que se van a decepcionar de los que festejamos en las fechas patrias, ¿no? Álvaro Obregón, pues no es como que digamos es una persona muy grata, es el que más o menos se salva. Francisco y Madero, pues al parecer pues tenía unas pláticas con Benito Juárez cuando hacía como magia negra o brujería. Venustiano Carranza hizo unas cosas medio debatibles. Emiliano Zapata, pues relativamente se salva. Relativamente, porque también tiene sus cosillas ahí. Francisco Villa ese, ni cómo defenderlo. O sea, básicamente hay que checar su historia. Y le digo, y así podríamos seguir. De Benito Juárez, pues está en el billete de 20, pero ya viendo su historia a fondo, pues ahí vemos que no sé cómo podemos tenerlo en el billete de 20. Le digo, hay que investigar un poco sus historias, pues para que vean de qué hablo, ¿no? Tampoco ahorita me voy a poner a hablar mal de Benito Juárez. ¿Alguna duda, pregunta que quieran aportar antes de continuar? Sí, profe, pues como usted dice, bueno, tal vez lo veamos así desde su punto de vista de usted y de la historia que usted ha investigado. Usted llega a determinar eso, ¿no? De lo del billete de 20 y eso. Pero pues si ya se está escrito en la historia, pues nos tocó que se escribiera así, pues ya ni modo. No Sí, pues podemos hacer nada, ¿no? no, pues la historia la escriben los vencedores, eso es lo que siempre hay que tomar en cuenta, pues de hecho si vemos un poco la historia de Adolfo Hitler, pues así que digas qué tan malo no, o sea, si ya de que lo que hizo con los judíos, pues así ni cómo defenderlo, pero ya analizando la historia de Adolfo Hitler, pues él tenía sus ideas y pues más o menos se estanteó en el camino y ya pues vimos cómo terminó, ¿no? Pero así como levantó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, créanme que hizo muchas cosas después de esa Alemania destruida, devastada, que pues estaba ahora sí que, pues es que la que era la ONU en ese entonces, pues estaba ahí nomás recordándole lo malo que habían hecho en la Primera Guerra, no la dejaban levantar, llega Adolfo Hitler, les mete ganas y sañas, se levantan y ahora somos lo mejor y pues lo vamos a seguir hasta que todos metamos esta idea del hombre superior y pues ya vimos que se pasaron a otro lado. Incluso pues él daba sus argumentos en las Olimpiadas, ¿por qué no aceptar
gente de color, ¿no? Con gente de color, pues me refiero a la gente afroamericana o afroafricana. Porque decía que pues genéticamente pues ellos iban a llevar todas las pruebas y por eso él no quería que participaran. O sea, él no es que estuviera en contra, simplemente pues él reconocía que pues no tenía nada que hacer con la gente de piel oscura. Les digo, pues hay que tomar estos comentarios pues, para que analicen un poco la historia. Y les digo, ya volviendo un poco a la historia de cómo se va desarrollando las constituciones, pues vemos cómo esta guerra con Estados Unidos debilitaba las instituciones. Ahora sí que tras la intervención estadounidense y la pérdida de territorios del norte, pues se restaura brevemente el orden federal con las actas de reforma del 1847, hay que apuntarlas, ¿no? Actas de reforma de 1847 que pues revive la constitución de 1824, pues con algunas modificaciones. Aquí pues en esta reforma pues se influyen por Mariano Otero, quien introduce la figura del juicio de amparo. Si quieren, apúntenlo. Mariano Otero, que introduce la figura del juicio de amparo. Esto pues ya entendemos que para proteger los derechos individuales pues a nivel judicial, ¿no? Ahora sí que esa es una innovación mexicana que luego sería el pilar del control constitucional. O sea, se fijan cómo México, o sea, siempre tiene algo que aportarles al mundo, o sea, mete el juicio de amparo e incluso pues mete este constitucionalismo social cuando aborda los derechos laborales y agrarios en la Constitución de 1917. Les digo, cuando abrimos el libro de teoría del Estado de Porrúa, ahí nos dicen las primeras páginas cuando analizamos que ahora sí que los mejores doctrinarios en la materia de teoría del Estado están en México. O sea, ya que nosotros hagamos un cochinero con las leyes y todo eso, pues ya es otra cosa. Pero todo lo de las doctrinas, de cómo debe ser una constitución, el Estado, la división de poderes, está aquí en México. Les digo, uno lee la Constitución de 1917 y dice, qué chulada de país, yo quiero vivir ahí. Y les digo, ya ahorita ya con tanta reforma y tanta cosa que le han metido en los últimos años, pues a lo mejor esa Constitución que yo me aprendí, a lo mejor ya cambió bastante, pero relativamente debe ser igual. O sea, siempre las reformas tienen que ser para mejorar, nunca para empeorar. Ya les digo, ya cuando me meto a ver todas las leyes abrogadas y derogadas, pues nomás pasa un día y ya parece que ya cambió casi una página completa. Digo, no cambia tan seguida, cambia tanto en junio como en febrero. Pero sí, la Constitución de México a cada rato le andan moviendo, dando que esto, que el otro. A la que deberían de moverle la de Baja California, que es así. Un día léanla y van a entender por qué me refiero así de la Constitución de Baja California, que tiene hasta faltas de ortografía. Una constitución de un estado. O sea, básicamente copiaron y pegaron, ni siquiera eso pudieron hacer bien. Un comentario antes de empezar con el 57. No, profe, todo bien. Ya ve también que ahorita lo que se anda dando en internet de estas guerras de pues plataformas y todo eso, también es preocupante, ¿no? ¿O cómo ve usted? Pero con plataformas, ¿a qué te refieres? Así como lo que está apareciendo de Estados Unidos y China, me parece, Japón. Ah, ok, sí. Estas son como tipo guerrillas, ¿no? De internet, ¿no? Sí, no, con que aranceles y yo te pongo más y yo te quito esto, ya incluso ya hasta le hicieron que bajaran las cosas de Louis Vuitton, ¿no? Y de todos estos por andar peleándose. Qué feo, ¿verdad, profe? O sea, ya ahora sí que toda la gente ya puede estar en una guerra cibernética, se diría así. No, y lo más preocupante, van a decir que qué exagerado soy, pero, o sea, China es el único país que puede hacer y deshacer con sus pandas lo que quieran, y pues yo hace mucho que no veo un panda, el último panda que vi fue ahí en San Diego, y eso fue cuando era un niño. Sí sabían eso, ¿no? De que, o sea, si un país quiere un panda, tiene que pagar como $1 millón,
Y eso si China te lo quiere prestar. O sea, México es el único lugar que hay un panda fuera de China. Todos los demás están en China. Ay, profe, yo no sabía eso. Qué bueno que nos dice. Sí, ahorita déjame poner a ver si todavía tenemos al único panda mexicano, porque si no, ya hemos perdido lo único que nos hacía grande. Ay, no, profe. Un pandita y ojalá que todavía esté. Sí, dice, México, el panda mexicano más conocido como Chinchín, reside en Chapultepec, es la única panda gigante en toda América Latina y una de las últimas en el mundo que no pertenece a China. Eso según la página. Esta página pues es del 2023, 2024 es la panda gigante de Chinchín, embajador en la vida silvestre, 34 años. O sea, Chinchín era la embajadora de la vida silvestre, es hija de la famosa hembra Tohui, el macho Chia Chia, y hoy por hoy es la única panda gigante en toda Latinoamérica y es una de los 6 pandas gigantes más longevos que habita actualmente. Aquí dicen por qué México tiene un panda. En 1975 el gobierno de Pekín regaló a México 2 ejemplares de oso panda, una hembra y un macho. Pie de foto, México fue el primer país fuera de China donde se reprodujeron pandas en cautiverio. Esta pareja que llegó adolescente a México tuvo su primer hijo en 1980, Shen Li. Sí, les digo, pues básicamente fue porque pues nos prestaron 2 pandas, uno de cada género, y pues pudimos hacer nuestro propio panda. O sea, tenemos un panda mexicano. O sea, al final de cuentas, pues los otros pandas, pues sí los regresamos, pero nos quedamos con esta cría. Ya después China, pues puso sus ideas de que los pandas son patrimonio cultural y pues que les pertenece. Y pues les digo, ellos pueden hacer lo que quieran con los pandas. Y si prestan uno, pues o sea, no van a cometer el mismo error que cometieron con México, que nos dieron 2. O sea, no contaban con que nosotros sí los juntamos y nos sacamos un pandita, pues. O sea, no contaban con que nosotros nos íbamos a atrever a tanto. Ahora sí que México se aprovechó que no había estado prohibido eso. Ya después China dijo, ay, estos mexicanos, pues ya ni modo, se los dejo. Pero sí. No, pues como es nacido, no, profe, pues el panda aquí en México, pues era, pues son de los mexicanos, ¿verdad? Por eso. Sí, pues es la conocida diplomacia del panda. Y les digo, podrá parecer que esto no tiene que ver con la clase, pero es Estado y Derecho Constitucional, así que pues se presta. ¿Por qué? Porque hablamos de la diplomacia del panda. La diplomacia del panda es una estrategia de diplomacia pública única de China por ser una especie endémica de ese país, considera pues tesoro nacional, que pues tiene el propósito de fortalecer los lazos de amistad y las relaciones políticas y económicas de China con otros países por medio del envío de pandas. O sea, en Estados Unidos ahorita no va a haber pandas. Y si querían un panda, menos. Además, se le considera una herramienta efectiva pues, para ampliar su poder blando, atraer a audiencias extranjeras a interesarse en el país y proyectar una imagen nacional positiva a nivel mundial. Derivado de sus esfuerzos para la conservación de esta especie, cabe destacar que los pandas gigantes fueron declarados en peligro de extinción en 1988, pero pues gracias a los esfuerzos de conservación de China, pues en 2016 pasó a ser una especie vulnerable. O sea, se pusieron a chambear en China porque los pandas son carnívoros, pero se la pasan comiendo bambú. O sea, imagínense cómo mantenemos vivo una especie carnívora que se la pasa comiendo bambú. Y aparte que ni se pueden mover por sí sola. O sea, ¿cómo batalla para moverse un panda? Aparte que está pesado. Incluso, no sé si Profe, han visto. aquí la compañera menciona que aquí en San Diego sí hay pandas, dice. Según yo ya se los quitaron. O son con permisos, ¿verdad, profe? Lo que usted se refiere es que son con Sí, permisos. sí, o sea, de que si tiene un panda es porque pagaron. A ver, pandas en USA. Sí, aquí dice, actualmente hay pandas. A ver, déjenme. Dice, actualmente hay pandas en el Zoológico Nacional de Washington. Se trata de los ejemplares Bao Ling y Kim Bao, que pues llegaron en octubre de 2024. Estos pandas fueron enviados por China como parte de un acuerdo de conservación y se pueden visitar en el público. El Zoológico Nacional es el único lugar donde actualmente se pueden ver pandas gigantes en Estados Unidos. Son 2 pandas gigantes que llegaron en Washington en octubre del 24. Pero esto
perdón, profe, pero esto es un acuerdo entre China, ¿verdad? Y Estados Ujú. Unidos. Pero aquí el de México es de nosotros. Ajá. Sí, o sea, les digo, pues aquí tienen 2 pandas Estados Unidos, pues están en Washington. A lo mejor y lo movieron tantito para San Diego, pero, o sea, relativamente nada más andan paseando los pandas ahí en Estados Unidos. Y además tienen 2. Y les digo, según la nota que estábamos viendo, pues aquí nos dice pues cuánto nos sale. Creo que ese es un millón de dólares. A ver, por aquí debe decir. Ah, ok. No, por ahí debe estar el dato, pero sí. O sea, si quieren un panda, tienen que pagar para que se los presten. O a menos de que quiera quedar bien China con alguien, pues se los va a prestar de buena fe. Pero normalmente se los rentan, como un millón de dólares. Un millón de dólares o incluso hasta más. Y dependiendo, vamos a buscarlo una vez. Vamos a ver cuánto pide China por rentar pandas. Ajá, $1 millón al año por cada panda que alquila a los zoológicos extranjeros. Esto se justifica por la inversión que China ha hecho en la conservación de la especie. Sí, $1 millón al año por prestar al panda. Según los zoológicos, pues generan acuerdo contratos de 10 años o más para tener los pandas. O sea, que pues el que está ahí en Washington, pues va a estar ahí hasta 2034 más o menos. Y yo creo que por eso lo andan paseando, porque pues ellos pueden hacer lo que quieran con el panda que ya rentaron. Pero pues dudo que se los vuelvan a prestar, porque pues ya ven cómo andan ahí peleándose. Profe, y por ejemplo, ¿qué tan grave sería de romper un trato o la ley que los protege en China ese tipo de animal? Pues ya ve que ahorita todos los tratos pues se lo están pasando por el arco del triunfo. Y como lo que hablaba anteriormente sobre las marcas, sobre Louis Vuitton y todas esas marcas que mencionó China, que si Estados Unidos continuaba con sus amedrentaciones con aranceles y todo eso, creo que iban a quitar el derecho a la propiedad intelectual. O sea, como quien dice, ellos iban a poder replicar las mismas cosas que hace Estados Unidos. ¿No cree que pasa así con esto, con este animal? No, pues que relativamente, pues como es tesoro nacional, ahora sí que China sí se puede poner en su plan de quiero el panda y me regresas el panda. Les digo, pues hay un principio de derecho en el derecho civil y en el internacional. Aquí se los puse en pantalla. Pacta sunt servanda. Una locución latina que significa los pactos deben ser cumplidos o los acuerdos deben ser respetados. Es un principio fundamental tanto en el derecho civil como en el derecho internacional, que pues establece que los acuerdos, contratos y tratados deben ser cumplidos de buena fe por las partes involucradas. Les digo, pues aquí pues normalmente se usa más en el derecho internacional y en el civil, ¿no? Pero nos dice que pues se establece pues que los tratados internacionales son obligatorios y deberán ser cumplidos de buena fe por los estados parte y pues digo, pues normalmente Estados Unidos pues reconocemos el TEMEC, que es Estados Unidos, Canadá y México, pero yo que sepa, Estados Unidos y China no tienen un tratado así, igual vamos a checarlo ahorita de una vez y nos quitamos de duda, ¿no? Ok. Tratado de Comercio USA y China. No, pues no. Sí, pues no tiene un acuerdo comercial con China, así que no. Pues básicamente pueden andarse peleando sin problemas, pero al final de cuentas, pues esto trae. Pues lo que dice China es de que pues hay más países aparte de Estados Unidos, así que pues uno menos, uno más, no le afecta. O sea, hay Ok, cientos. entonces sí podría romper ese tipo de acuerdos, ¿no? Como que digamos, como no fue eh, algo que lo ligue internacionalmente, ¿verdad? No, pues aquí el problema es de que pues Estados Unidos es rencoroso y pues básicamente cualquier haga tratos con China pues es lo que está mal visto, pero pues vivimos en México. México parece que
le vale andar ahora sí que puede estar con México, con Rusia en plena Guerra Fría y ni se fija nada porque a fin de cuentas todos ocupan de México por sus recursos naturales y nosotros muy gustosos nos deshacemos de ellos como si nos los regalaran, ¿no? Como si tuviéramos muchos recursos naturales. O sea, sí tenemos, pero pues tampoco es como para andarlos regalando. Pero pues somos México y nos encanta deshacernos de esto, sabiendo que en algún momento se nos va a acabar. Un ejemplo fue con el petróleo que hallamos hace unas décadas y con eso pudimos haber saldado todas las deudas que teníamos. Pero quién sabe qué hicimos con el petróleo. De la nada, pues pasó esto, el otro, y pues nosotros bien confiados que habíamos encontrado una mina de oro, y pues qué curioso, o sea, nada más estaba por encimita, no llegaba hasta abajo, y es como que, ay, nos gastamos Pues yo pensando, digo que pasó igual como lo mencionó Enrique Peña Nieto, ¿no? Que se acabó la gallina de huevos de oro, ¿no? sí, es que hagan de cuenta que, o sea, encontramos un pozo y dijimos, ya la hicimos, y es como que estábamos aquí por encimita, y pues que ya nos empezamos a gastar el dinero así como si hubiéramos tenido la mina y ya cuando vamos escarbando bien, o sea, nada más teníamos por encimita, pues o sea, ni siquiera era un hoyo profundo, o sea, era por encimita y todo lo que creíamos que tener, pues básicamente pues quedamos más endeudados de lo que ya estábamos. ¿Por qué? Porque nos confiábamos que ese pozo petrolero llegaba hasta abajo, pero nada más llegaba por encimita, pues. Y eso fue ¿con quién fue? A ver, Echeverría. ¿Quién siguió de Echeverría? López Portillo, ¿no? Con López Portillo. Sí, no. Cometimos un error al pensar que ese pozo petrolero llegaba hasta abajo. Sí, profe, así es. Pero lo importante aquí que nuestro panda, pues ahora sí que es muy mexicano, que hasta yo creo que tiene Curry y RPC. Sí, a ver, ¿cuánto vive un panda? Tiene 34 años, ¿eh? Y un panda vive 20 en libertad. Pues está Y bien comido, profe. sí, no, o sea, sí, o sea, tiene 34 años y aquí según esta información dice 20 en libertad, puede llegar a vivir 30 en cautividad, o sea, este panda ya nos duró. O sea, aquí veo una que tiene 37. Así que yo creo que... Ah, ese es el que tiene el récord Guinness, tiene 37. O sea, si nos aguanta 4 años más, podemos decir que tuvimos al panda más longevo. Pero ya está. Sí, ya está medio vieja, ¿eh? Ya no creo que nos aguante 4 años. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Si aguanta o no? Pues Ya yo ni he se ve. mirado unos Yo videos digo que sí, de ese profe. panda y sí se mira como un poquito fuerte. Yo digo que Ese sí pandita sí está los bien aguanta. comido. Sí, pues ya ni se ve tan blanca. Bueno, hasta eso no se ve tan canoso, ¿eh? Sí. Pero quién sabe qué le dará. Ah, porque yo normalmente ubico las pandas que están gorditas, esta está bien chupada. Sí, pero les digo, pues ese es un caso, ¿no? Del panda. Le digo, Tesoro Nacional de China y pues es lo único que podemos adjudicar a México, que también nosotros tenemos un panda. Nomás porque no tenemos otro, pues no pudimos hacer nuestra crías de panda. Sí, porque normalmente si de a partir de cierto año ya es como que, ok, si nacía así como nuestro panda, se los teníamos que devolver porque pues pertenecía a China. O sea, gracias a nosotros ya pusieron una ley los chinos. Así que panda que nazca, panda que le pertenece a China. Pues hablemos ya de la Constitución del 57, liberalismo triunfante y derechos fundamentales. Pues el Benito Juárez, ¿no? Entre comillas. El triunfo del bando liberal en la Revolución de Ayutla pues lleva a la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente que promulga la Constitución Federal del 57. Esta carta marca el triunfo del liberalismo clásico en México y establece una república democrática, representativa, federal y laica,
rompiendo por primera vez el vínculo constitucional con la Iglesia Católica. Es lo que preguntaba, bueno, lo que comentaba Arlena, ¿no? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica tenía mucha influencia? Y entonces decide Benito Juárez separar pues la Iglesia del Estado. Yo lo que siempre he criticado, pues que somos un Estado laico, incluso pues aceptamos las las vacaciones de Semana Santa, y les digo, pues yo puedo disfrutar mis vacaciones porque a fin de cuentas, pues sí voy a las misas de, de lo que es el Via Crucis y este lavado de pies. Le digo, ¿por qué? Porque pues ahorita ya mi esposa me obliga más que nada. Le digo, cuando me dijo, vamos al lavado de pies, yo pensé que íbamos a ir al podólogo, pero pues resultó que me lleva a misa. Le digo, no tengo problemas con ir a misa, pero que no me engañe así, ¿no? Y luego me hablan de las 3 caídas y dije, pues vamos a ver a la lucha libres y pues ya fuimos allá a caminar en la calle en el Via Crucis. Sí, les digo, a mí me dicen una cosa y yo me imagino otra, pero ya con mi esposa ya es como que ya sé que me va a llevar a la iglesia. Y le digo, pues al final de cuentas, pues ahí estoy, pero no estoy porque no les entiendo. Sí, pues les digo, la Constitución del 57 incorporaba pues un capítulo inicial en los derechos del hombre, así los denominó Benito Juárez, pues abarcando las garantías individuales como la libertad de la enseñanza, de imprenta, de asociación, el derecho de petición. Por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución del 57 nos decía: el pueblo reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Les digo, los mexicanos somos muy bonitos, muy buenos para poner cosas así. Pues esto refleja la ideología liberal humanista, donde se suprimen por los foros especiales, salvo pues el militar y el eclesiástico, ¿no? Que pues ya es un asunto interno. Y pues sí, se afirmaba otra vez la división de poderes. Pero pues esta constitución pues se enfrenta a la feroz oposición del clero y los conservadores de ese candidato, pues la conocida guerra de reforma, que ocurre pues en el 58 al 61. Ya si se animan, hay un podcast llamado La verdadera historia de México, que pues ahí abordan la guerra de reforma. Ya se avientan como 24 capítulos que ahí tengo pendientes, pero ahí pues aborda en detalle lo que es la guerra de reforma, ¿no? Ahora sí que México tuvo gobiernos paralelos, la constitución liberal pues se suspende en facto de regiones controladas por los conservadores. En el 60, el 61, los liberales, es decir, Juárez, pues triunfa restaurando pues el orden constitucional del 57, pero luego viene la intervención francesa y el segundo imperio mexicano, entonces hablando de 1864 y hasta el 67, pues donde entra Maximiliano de Habsburgo, donde pues interrumpieron nuevamente la vigencia constitucional consumada de la caída del imperio en 1867, y pues ya después pues la constitución recobra plenamente la fuerza, regiendo durante las siguientes décadas, donde pues hablamos de la República Restaurada y el Porfiriato. Ahora sí que pues los analistas más que nada sostienen pues que la Constitución del 57 con sus principios liberales y federales pues nunca dejó de estar vigente en México en lo esencial, pues dado que la de 1917 había gran medida de continuidad o una reforma de aquella más con un texto completamente nuevo, pues la afirmación es debatible, ¿no? Sí, sí es cierto que 1917 heredó mucho de 1857 en cuanto pues a su estructura republicana, federal y la lista de garantías individuales, pero adicionando importantes novedades sociales como pues ahora sí que fue más que nada la vida de la Constitución del 57, ¿no? Que se marcó por tensiones donde pues que lo liberal, lo progresista y luego la práctica del gobierno de Porfirio Díaz donde pues violentó mucho el derecho agrario y el derecho laboral, que pues se vio necesitado pues de las reformas que tenía esta, y pues con lo que mencionábamos, ¿no? El constitucionalismo social, que pues marca pues un auge en estos derechos. ¿Alguna duda, comentario? No, profe. Pues ya pasamos a hablar un poco más de la del 17. Cuando hablamos de la Constitución de 1917, pues hablamos de esta Revolución Mexicana que pues dura del 10 al 17, donde pues
es la primera revolución social del siglo XX que pues trae consigo la transformación constitucional profunda, donde pues el orden porfirista colapsa y tras años de lucha armada, pues el líder revolucionario Venustiano Carranza pues convoca al Congreso Constituyente allá en Querétaro. Pues el resultado pues termina en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que se promulga el 5 de febrero de 1917, la cual es la vigente hasta el día de hoy, aunque pues con todas las reformas que vemos, pues la Constitución pues se considera la pionera en el constitucionalismo social en el mundo, ¿no? Pues en esta se incorporan por primera vez los derechos de carácter social, entre ellos pues sus derechos sociales en el artículo 123, donde consagra los derechos laborales, la jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, derecho de sindicación, indemnizaciones por accidentes, protección a mujeres y menores, convirtiendo a México en el primer país en elevar tales garantías a nivel constitucional. Luego también el artículo 27, donde pues se establece la función social de la propiedad, pues permitiendo la reforma agraria, ¿no? Donde pues ahora sí que la dotación y restitución de las tierras a los campesinos y declarando el dominio directo de la nación sobre tierras y recursos de sus suelos con miras a la distribución más justa, que pues ya igual vimos los acuerdos de Bucareli, que pues al final de cuentas pues solamente la minoría pues se vio beneficiada de esto, pero los extranjeros siguieron con las propiedades que se supone que ya habíamos recuperado, ¿no? Luego, pues con la Constitución del 17, pues hablamos de los derechos individuales, las garantías, o sea, mantuvo y amplió las libertades clásicas de la Constitución del 1857 y pues reafirma la libertad de expresión, de asociación, el derecho de amparo. Aquí pues elimina la figura del vicepresidente pues para evitar las duplicidades y donde se establecen pues mayores controles del poder ejecutivo en teoría, ¿no? Como la no reelección absoluta del presidente, el principio delegado de la revolución del sufragio efectivo no reelección. O sea, la frase sufragio efectivo no reelección siempre se la hemos adjudicado a Francisco I. Madero, pero en su momento Porfirio Díaz la usó para que Benito Juárez no se reeligiera. Ya después Francisco I. Madero pues la utiliza y a él se la acuñamos, ¿no? Pero la primera vez que se dijo pues fue con Porfirio Díaz. Que pues Benito Juárez, si no se nos muere, pues básicamente se hubiera convertido en dictador, pues que porque para allá iba, ¿no? Ahorita que les hago la mención del vicepresidente, pues aquí en México pues tenemos la manía de matar al de arriba con tal de obtener su puesto y es por eso que quitamos la figura de vicepresidente. Ya lo vimos como en la revolución se estaban matando entre sí con tal de llegar al poder, y pues ya para evitar eso, pues el vicepresidente lo quitamos y de ahí pues está el secretario general, pero vicepresidente no tenemos. Es por eso que pues muchos países tienen vicepresidente, pero en México no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la manía de, con tal de llegar al poder, somos capaces de deshacernos del de arriba y para evitar eso, pues nos deshacemos de la figura del vicepresidente. No sé si conocían ese dato que tenemos esta manía. No, profe, por mi parte no la conocía, de hecho, de no tener un vicepresidente, o hay unos países que tienen primeros ministros, ¿no? Sí, porque pues cuando hablamos de un vicepresidente, pues digo, se nos muere el presidente y luego pues alcanza pues a elevarlo, ¿no? Y pues ya teniendo otra figura, pues simplemente es como que, ok, el siguiente en el cargo, pues va a asumir el rol de presidente, pero va a ser temporal en lo que hacemos las elecciones y escogemos al nuevo. Pero si hubiera vicepresidente, pues nos evitamos ese y pues es el que sigue en el turno. Por eso, como dices tú, tenemos primer ministro, tenemos esto, eso es en otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, pues el secretario o el secretario de defensa, pues era el que subiría o así, o sea, el que está abajo de, por ejemplo, el secretario de gobernación es el que subiría como presidente temporal en lo que el Congreso, pues, se escoge uno y ya después en lo que se hacen las otras elecciones, pues. Así sería el proceso, ¿no? Ok, se nos muere nuestro presidente. Entonces cogemos, o sea, sube temporalmente el secretario de gobernación, él va a tomar las decisiones en lo que el Congreso decide a alguien temporal, en lo que hacemos las elecciones. Así va a ser el proceso.
Oiga, Básicamente, profe, disculpe, y cuando estuvo el cabecita de algodón, ya ve que hubo revocación, cuando estuvo AMLO. pero revocación, ¿cómo? Yo nunca la vi. Sí, hubo, hágale cuenta que volvieron a votar. Le digo porque yo fui la segunda vez, porque impuso algo así como una, no sé si sea ley o qué hubo, y volvías a votar por él, o que si lo querías quitar. Sí, pero pues al final de cuentas, pues igual, dependiendo el caso en el electoral, pues de todos modos no era viable. O sea, era una consulta que al final de cuentas, pues, como somos una democracia, o sea, si la gente hubiera querido revocarlo, pues ya quedaba en él si decía quitarse, pero dentro del marco legal, todavía no está estipulado de que, Pero, sí, hago esta consulta y de revocación y ya se queda. No funciona así. profe, y esta de la revocación de mandato, nada más se quedó pongamos ay, ¿cómo se le llama? Se le quedó, ahora sí que en puras palabras, o se subió a rango constitucional. Ahorita lo checamos, pero según yo, o sea, así hubiera sido en contra de la revocación. Pues yo Vamos, tengo entendido, profe, que sí por eso él se propuso para legalizar esa ley, o no sé cómo se llamaría. Según él se propuso, quiso tomar pues el riesgo de quitarlo o no. ujú. Sí, porque dice Tribunal Electoral de Poder Judicial, dice, el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del desempeño a cargo de la persona titular de la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Ley Sí, Federal de Revocación de Mandato. sí, aquí la estoy viendo. Ley Federal de Revocación de Mandato, son 21 páginas. Pues sí, Andrés Manuel López Obrador, a sus habitantes al saber. Ok. Fracción 9 del artículo 35. Ok, no, pues sí, ya está. Sí, pues ya. Pero pues, les digo, pues la constitución hacen lo que quieren. Por ejemplo, ahorita tenemos la revocación de mandato. Pero si no hubiera querido, fase previa, inicio del proceso de revocación de mandato, de la convocatoria, las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de revocación, la organización de la revocación. Su máquina, apenas voy en la página 8, muchas cosas. No, pues con razón les pagan mucho a los los del Instituto Estatal Electoral y los del INE. Imagínense saberse todas estas leyes. No, mucha. Si yo con la Constitución no me aguanto, imagínense saber todo lo del electoral. No, pues sí. Cada quien a su materia, ¿no? Y luego la Constitución del 17, lo laico y la educación, pues cuando hablamos del artículo 3, pues instala la educación laica, gratuita y obligatoria, pero pues a fin de cuentas las vacaciones de Semana Santa pues ya las incluyeron, imagínense, somos un estado laico. En el artículo 3 dice educación laica, gratuita y obligatoria. Díganme si somos congruentes con lo que está. Luego pues también pues como decíamos, ¿no? Que es republicana, representativa, democrática y federal. Pues los tres poderes se encuentran en el artículo 40 y pues al fin de cuentas pues no se altera tanto respecto a 1857, pero pues sí suprimimos lo que causamos problemas, como la vicepresidencia, ¿no? Yo digo, pues al final de cuentas el Congreso ya es quien escoge quién nos sucede si perdemos al presidente. Pues más que nada, pues la Constitución del 17 pues es el reflejo de todas las inconformidades de la sociedad, ¿no? Por eso, pues lo laboral y lo agrario. Entiéndase, pues ahora sí que por eso surge esta condición, más que nada, ¿no?
Ya después, en 1919, los alemanes nos copian con la Constitución de Weimar y pues no más que ya en Alemania es unas restricciones a la propiedad más a favor de la nación, control estricto sobre la iglesia y ya después los alemanes son un tema, ¿no? Así que a partir del 1917 pues entra el periodo de la consolidación institucional y por los primeros años vieron las relaciones armadas como la de Agua Prieta y luego la estabilidad bajo el régimen por revolucionario, la hegemonía del Partido Nacional Revolucionario, que después se haría el PRI, que después, pues luego en este siglo XX, pues sirve esta constitución para formar la base del sistema político caracterizado por un partido hegemónico, donde pues la práctica del poder federal, que concentra el gran poder, aunque dentro del marco formal de la Constitución, donde se hacen las enmiendas importantes, donde se crea este Banco de México Autónomo en el 34, luego la reforma para institucionalizar la no reelección continua de los diputados y los senadores, luego la democracia, ¿no? La transición democrática que se viene manejando a partir de esta Constitución, y les digo, pues ahora sí que se adecua para responder a los nuevos retos. O sea, pues ya básicamente hemos analizado pues las distintas constituciones que ha manejado el país. No sé si quieren comentar algo. Ok. Pues ahora sí que ya haciendo un balance histórico y las tendencias actuales, pues hemos visto cómo hubo estas 4 etapas, ¿no? De 1810 al 1821 tenemos la guerra de los inicios constitucionales con la guerra de independencia, que es la de Cádiz en el 12 y Apatzingán en el 14. Luego viene de 1824 al 57, pues las constituciones republicanas, ¿no? Pero pues básicamente la 24, que es la federal, luego los intentos centralistas de marcar una en el 36 y una en el 43 y luego la restauración federal en el 47, ¿no? Ya después vemos como la del 57 al 16 pues se detiene por la guerra de reforma y todo esto. Ay, creo que ya el jueves ya no les voy a dar clase, ¿no? Está enfermo. Salud, profe. Gracias. Y pues con última la que más conocemos, ¿no? De 1917 en adelante. Ahora sí que entre federalismo, centralismo, ahora sí que un modelo híbrido con fuerte centralización, y les digo, pues básicamente no hacemos una, ¿no? En Estados Unidos sigue siendo la misma constitución de 1800 y esa del 1700, creo que, a ver, déjenme checar el año de la de Estados Unidos. Ok, 1787. Y esa sigue siendo los mismos 7 artículos, no ha cambiado nada, solamente sus 13 enmiendas, ¿no? La reforma constitucional, los mecanismos, límites, debates actuales. Sí, pues es que les digo, pues en sí la Constitución, pues nomás, pues ahora sí que toda la Constitución, por firme que sean sus principios, pues debe contar con los mecanismos para la reforma, actualización, ¿no? Ahora sí que pues aquí en la Constitución pues se prevé el procedimiento para reformarse, esto en el artículo 135. Pues ahora sí que el mecanismo formal de la reforma pues es el poder revisor de la Constitución. En el diseño jurídico mexicano, pues la facultad de reformar la Constitución corresponde al poder revisor de la Constitución, que se conforma por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, incluyendo la Ciudad de México. O sea, ¿cómo me hace batallar eso siempre, no? 32 estados y la Ciudad de México. A diferencia del poder constituyente originario, que pues básicamente es el que elabora la nueva constitución desde cero y típicamente mediante una asamblea constituyente. Así que el poder revisor es un poder constituyente derivado, es decir, pues que se establece por la propia constitución vigente y sometido a las reglas que ésta impone.
cuando hablamos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquí se nos establece pues el procedimiento de la reforma constitucional. Les decía que pues en el artículo este nos dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras, acuerde las reformas o adiciones que éstas sean aprobadas por la mayoría de la legislatura de los estados y de la Ciudad de México. Una vez cumplidos esos requisitos, el propio Congreso de la Unión hace el cómputo de los votos estatales y de la declaratoria de haber sido aprobada la reforma. Posteriormente se publica el decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación, integrándose así el texto constitucional vigente. Entonces, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores. Luego viene la aprobación de las legislaturas locales, donde 17 de las 32 deberán de estar de acuerdo, contando pues también la Ciudad de México, ¿no? Es decir, la mayoría. La mitad más uno. En el Congreso Federal es 2/3 partes, en la legislatura estatal la mitad más uno, o sea 17, y pues por la declaración, la promulgación, pues ahora sí que el Congreso verifica la aprobación local y emite la declaratoria, ¿no? ¿Una pregunta hasta el momento? No, profe, todo bien. Oiga, disculpe, profe. Hablando de otro tema, ya ve que en la tarea, la última integradora, vamos a hacerla en equipo. Bueno, nosotros somos 5. Entonces, ¿lo vamos a mandar en todos, cada uno, o solamente se va a enviar un trabajo? No, mándelos, pues todos ya van a tener el archivo, ya nomás es de mandármelo. Ya si no Ok. lo tomo ya. O sea, ya nomás voy a leerlo una vez. O sea, pues ya viendo la portada, pues ya voy a decir, pues este es el que ya me mandaron. Ok, profe, gracias. Pues sí, cuando hablamos de la Constitución, pues vemos que aquí se maneja un modelo clásico de reforma rígida, propia de las constituciones federales, ¿no? Que exige más una mayoría simple e involucran a los estados para garantizar el pacto federal. Le digo, pues es que como lo hemos visto, pues durante toda nuestro camino de estudiante, pues en primaria, secundaria, preparatoria, pues ya conocemos de qué va un poco pues la Constitución, ¿no? Así que pues, cuando hablamos de cuántas veces ha sido reformada la Constitución, pues digo, ya hemos perdido la cuenta, ¿no? La Constitución de 1900 es notoriamente una de las más enmendadas en el mundo. Hasta marzo de 2025 lleva más de 750 reformas individuales, pues derivada de decenas de decretos, de reformas aprobadas por el Congreso, ¿no? O sea, pues cuando hablamos de que pues, la Constitución tiene un procedimiento que es rígido, pues ha existido suficiente consenso político en los diferentes periodos pues, para actualizar la Carta Magna. Llámese toda la bancada del PRI, toda la bancada de Morena, o sea, básicamente nunca nos hemos tenido como del 2000 al 2018, que más o menos estaban peleando, pero todo lo que fue del PRI, pues todos estaban votando a favor, y todo lo que ahorita es de Moreno, todos estaban votando a favor, o sea, no, incluso creo que había esta riña, ¿no? Del 2018 al 2024, donde pues Morena se estaba peleando con los demás partidos, pero ya afortunadamente, pues, o desafortunadamente, pues ya está en un mismo color y todo apunta como era en las épocas del PRI, ¿no? Que todo se votaba de un mismo color. E incluso es curioso que hace una semana y media, se votara algo en contra. Yo pensé que pues lo iban a proponer, como iban del mismo color se iba a aprobar y simplemente se dio para atrás. Así que podrán ser el mismo color, pero pues no están de acuerdo. O simplemente lo hicieron como para una de 10 para decir que no todo lo que se propone se aprueba. Ya no sé ni qué creer. Sí, pues ahora sí que cuando hablamos de los límites al poder de la reforma, pues la teoría constitucional es que, pues, que hay unos asuntos que no pueden ser reformados ni siquiera siguiendo el procedimiento formal por implicar la negación de los principios esenciales de la Constitución.
Pues, por ejemplo, hay unas constituciones donde sí existen cláusulas de intangibilidad explícita, donde la constitución alemana declara irreformable la dignidad humana y la estructura federal. La constitución española pues nos habla de ciertos artículos relativos a la corona. Pues aquí en México pues no existen estas cláusulas pétreas expresas y pues ahora sí que no hay ningún artículo que no podamos tocar. O sea, aquí en México no nos interesa ponerle candados a ciertos artículos, nosotros podemos moverle a todos, pero pues ahora sí que el que sí parece que no se le va a poder mover es el artículo 135 porque pues es la que nos marca los pasos para hacer las modificaciones, así que dudo que se le puedan mover. Quiero creer que el 135 es el único artículo que no vamos a poder tocar. Creo. Quiero creer en serio. Les digo, pues hay doctrinas y jurisprudencias que se debaten estos límites implícitos y pues están los límites heterónomos contra los heterónomos, luego están los límites explícitos contra los implícitos y pues luego están ¿cuáles eran los otros? Los límites absolutos contra los relativos. Cuando hablamos de los heterónomos contra los autónomos, pues hablamos que los heterónomos provendrían del fuera del texto, por ejemplo, el derecho internacional, los principios supraconstitucionales, pero cuando pues hablamos de los autónomos son los que imponen la propia constitución, ¿no? Con los explícitos, con los implícitos, pues hablamos que los explícitos serían las provisiones textuales que pues en México no hay. Los implícitos pues derivarían pues de la lógica interna de la Constitución. Por ejemplo, se ha argumentado que ciertos fundamentos como la forma de gobierno republicano y federal, que esto en el artículo 40, pues no podrán abolirse sin violar la esencia del pacto constitucional o que el respeto a los derechos humanos sería un límite material, ¿no? Cuando hablamos de los absolutos contra los relativos, pues el absoluto pues no puede superarse bajo ninguna circunstancia, pues así que es una cláusula irreformable total. Cuando hablamos de un límite relativo, pues podría superarse bajo el procedimiento de agravados o temporales. Por ejemplo, si la propia Constitución estableciera que ciertos artículos solo tras, no sé, tantos años se pueda revisar o con una mayoría mayor. No sería un ejemplo, pero por ejemplo, cuando pasó esto de la delegación allá en Ciudad de México que se reservó la información, pudiera ser una similitud con esto, ¿no? De que puede ser hasta cierto tiempo que se pueda revisar o con cierta mayoría. Les digo, pues hay una información que ahorita tenemos pues censurada hasta que pasen ciertos años. Por ejemplo, lo del Tren Maya tiene un candado, no sé si alguien me apoya con los años, a ver. Información de Maya. ¿Cuándo se puede saber? No, pues no me parece. El gobierno mexicano sí le puso un candado para no saber ni siquiera hasta dónde se puede hablar. Pues, okay. Bueno. Ok, mira, ya encontré la noticia. No, y es vieja, ¿eh? Confirma reserva de información sobre seguridad de AMLO, descarta riesgo de amenaza. Ok. 5 años. O sea, hasta que esto fue en... ¿Cuánto es la fecha? 2024, hasta el 2029 vamos a saber cuánto se gastaron en el Tren Maya. Sí, pues ya
Ya casi cuando hayamos votado por el siguiente mandatario o mandataria. Curioso, ¿no? Digo, o sea, a veces tocan que analizar estas noticias para ver pues por qué ocultan cierta información. Por ejemplo, aquí tenemos otra reforma de reserva de información. Sistema de agua se reserva por 3 años resultados de pruebas científicas al agua contaminada en la Benito Juárez. O sea, hasta el 2027. Y les digo, pues básicamente esa noticia nos dice que pues no pensemos mal y que simplemente es pues para guardar pues esta información que pudiera malinterpretarse. Pero, pues creo que ya puse que pusieran sus apellidos y ya lo pusieron ahí en el chat. Sí, pon tu apellido. Apellido ahí y ya está. Y ya continuamos con la clase. Ya están 10 minutos, ya los dejaré descansar por fin. Sí, porque pues saturarlos pues de un poco de historia de la Constitución y todo eso, pues al fin de lo que cabe, pues sí conviene. Pues ya cuando hemos visto toda la teoría de lo que es el Estado y un poco de derecho constitucional, pues ya necesitamos pues analizar ya lo que tenemos en casa. Por ejemplo, hay que recordar la ley Bonilla, ¿no se acuerdan la ley Bonilla de qué iba? Ya para hablar un poco más de lo local. En 2019 la Corte declara inválida la reforma a la Constitución de Baja California que pues pretendía extender el periodo del gobernador, que eran 2 años, la llamada ley Bonilla, que violaba pues el derecho al voto y el principio de no reelección. Pues esto sugiere pues ciertos principios democráticos fundamentales, ¿no? Ahora sí que lo que es Diego Valadez y Miguel Carbonell pues han planteado los límites vistos. ¿Alguien que iba a hablar? Profe, ¿puede repetir, por favor? Hice una pregunta, ¿no? ¿Lo puede repetir? De la ley Bonilla, que si lo recordaban. Yo no la recuerdo, pero ahorita estaba con buscando alegatos y o vi sin esa misma alegatos. noticia. Transcurrido el plazo de 5 días. Sí, pues lo que decía Jesús, ¿no? De que pues Bonilla iba a estar 2 años, pero pues como quería ampliar su mandato de a 5 años, pues quería reformar la Constitución de Baja California, pero como lo estamos viendo ahorita, pues en el tema de todo esto, pues no le puedes mover a ciertas cosas de la Constitución, pues. O sea, no se podía moverle, es como que son 2 años y son 2 años. La gente votó por ti por 2 años y vas a mandar los 2 años. Nada de que, yo ya quiero, o sea, quiero cambiarle no. La gente votó por ti por 2 años y te vas a aguantar. Porque así es el proceso electoral, o sea, la gente no votó que 5 años, a lo mejor sí te quieren hasta 10 años, todo lo que tú quieras, pero la gente votó por ti durante 2 años y tú estuviste conforme y ahora te aguantas y se acabó. Y, o sea, y hacer esta reforma pues implicaba pues una reelección y pues así no era el asunto, pues. O sea, te dijera pues las siguientes elecciones pues a lo mejor era por 3 años, pero pues ahí afectabas al siguiente mandatario y pues, o sea, ¿qué culpa tienen los otros mandatarios de que pues que tenga 3 años y él va a también querer hacer lo mismo y al final de cuentas pues se supone que esto lo hacemos porque para economizar y no hacer tantas elecciones y que se voten pues por los diputados, por el presidente y por el gobernador, pues se va a elegir a la par con el presidente, ¿no? Y todos los demás de 3 años a la par igual. O sea, para andando haciendo que unos años estos, unos años el otro y así todo. Pues imprimir boletas, aparte de que es caro el mendigo, las boletas,
vivimos en un país de 136 millones. Si no me falla, ¿alguien tiene el dato de cuántos mexicanos somos? 136. Sí, ¿no? Ya bajamos 126. Ay, caray, pues que la pandemia nos afectó y ¿Cómo que bajamos, profe? Ah, caray. Ya me ¿Y asustó. cuentan los del extranjero, no, profe? No. ¿O es todo en general 136? Sí, según yo éramos 136 y aquí me aparece que según el censo somos 126. Pues ¿cuántos se nos murieron en la pandemia? O a lo Según mejor los números maquillados, como 250,000. sí, pues mira, aquí tengo un video de hace 11 meses, dice somos 129.5. Este, según el INEGI, pues a lo mejor los que se nos superaron al gabacho, ¿no? Pues igual, pues cuando les digo ahí en el registro civil tengo muchos problemas con las personas que no están digitalizadas sus actas, a lo mejor ahí están los 10 millones que nos faltan, ¿no? Está Mis raro. papás, de hecho, profe, mis papás, su acta no están digitalizadas, ¿De qué estado son? ni están dados de alta a la CURP, no está certificada nada. No, pues, ¿de qué estado son? Por este tema de que son de Oaxaca, y Ah, ahí no, está súper. mira, ahorita que lo dicen, no tienen que ir hasta Oaxaca, vayan a la zona centro, a la calle Cuarta, entre Avenida Constitución y Revolución, Ajá. pasaje for rate. Las personas de Oaxaca pueden ir ahí, te lo pongo ¿Me lo puede poner, profe, porfa? Para decirle a mis pasaje papás. for rate. Profe, Dígame. disculpe, solo las personas de Oaxaca. Yo también tengo problemas con documentos. Yo soy de Chiapas. Ah, no, contigo es más complicado. Sí, Sí, a mí me dieron de alta mal, me cambiaron la CURP. al lado de Banorte, donde... Sí, pues, si les gusta la parranda, pues está al lado del Sticky. Si no, pues está enfrente de la base de los taxis negros o los taxis rojos que antes estaban ahí en la calle Cuarta, entre Constitución y Revolución, personas de Oaxaca. Pasaje for rate, al lado del Banorte, en donde está el estacionamiento verde, ahí va a ser. Igual hay pregunta por la oficina de enlace de migrantes de Oaxaca y ahí te van a solucionar tu tema. Gracias, profe, porque sí nos habían dicho que tenía que ir hasta allá y como mamá ya tiene mucho sin ir, pues aquí nos tuvo a todos. Entonces, pero dicen que por eso del registro civil ya no sirve. Bueno, así nos dijeron los de Tijuana, no sé, realmente. Sí, pues es que por eso como que les gusta andar aquí, porque antes estaban en la colonia Herrera e incluso los quitaron, pero pues ya no los movieron al pasaje for rate. De hecho, los de Sinaloa los teníamos ahí al lado de la plaza de Campestre, la que está al lado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y pues les digo, normalmente pues tienen sus oficinas, enlaces aquí en Tijuana, pero pues teníamos la de Sinaloa, pero ya la quitaron. O sea, primero la tenían en una parte, después la movieron y pues la única que nos queda es la de Oaxaca. Ahora sí que Voy a ir lo más antes posible, profe, porque sí está difícil. lunes a viernes de 8 a 5. Muchas gracias. Sí, les digo, yo cuando veo a personas de Oaxaca les digo, qué suerte ustedes que tienen un módulo de enlace. O sea, yo porque no tengo problemas, pero si tuviera problemas tendría que ir hasta Guanajuato. Pero sí, incluso en la mañana le tuve que estrechar la mano a una señora de Michoacán, porque pues, ellos nunca contestan, o sea, les doy el número de teléfono y no contestan. Y de ahí van los ciudadanos enojados de que es que marco y no me contestan. Y les digo, yo que sepa, siempre Michoacán siempre ha sido ese tema, ¿no? Y en la mañana como a las 8:10, 8:15, le doy el número de teléfono de Michoacán a una ciudadana. Y a los 10, 15 minutos me dice, ya volví, ya tengo el número de cadena y todo esto. Y yo ¿de qué estado es? De Michoacán. A ver, pues déjeme darle la mano porque usted está bendita. O sea, normalmente no contestan. Pero sí, es cuestión de suerte que contesten. Dice, profe, los de la doble nacionalidad para actualizar el acta.
Pues depende, si fueron registrados en un consulado, tiene que ser en la Ciudad de México. Si fue pues en un estado, pues allá en el estado, pues. Por ejemplo, mi cuñado se supone que es doble nacional, tiene una aquí de Tijuana y tiene una de Sinaloa. Ya no sabe ni a dónde pertenece, si a Estados Unidos, a Sinaloa o a Tijuana. Pues puede ser en línea, me preguntas. Pues no, normalmente hay que comunicarse por teléfono. Los de Ciudad de México, pues que son los de que están del consulado, pues son muy especiales los chilangos. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que pues allá se presta mucho para los fraudes y tanta cosa turbia. Y ellos sí piden que las personas lleguen físicamente, así como los de Oaxaca, los de Puebla, los de Veracruz. Ahora sí que los propios mexicanos nos hemos causado pues estos problemitas de que pues no podamos hacerlo en línea por teléfono por tanto fraude que han cometido. Pues les digo, aquí hay en Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, pues, por unos salen afectados otros, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Gracias, profe, muchas gracias por la información. Porque sí me estaba cobrando un abogado, me dijo que me lo podía mover, pero que me cobraba 5,000, creo, 6,000. No, pues yo te había cobrado 3. Ay, profe, ya ve, me cobra eso mejor. No, pero de todos modos, les digo, pues ahí tienen su módulo. Y si hubieran ido al registro civil, de todos modos, yo les hubiera dado esa información. Porque, pues, les digo, normalmente los de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Puebla, tienen algún detallito. Y Jalisco. Me sorprende de Jalisco, ¿eh? De Jalisco, pues, relativamente, pues, es una, ¿cómo se le dice a estas ciudades modernas? Metrópolis, ajá. Sí, Metrópolis, pues, me queda mucho de ver Jalisco. Nuevo León, no, fíjense que con Nuevo León no tengo tema. Con mi estado, o sea, son, pues, con Guanajuato puedo decir que apenas unas 10 en los 3 meses que llevo ahí en registro civil. Pero sí, casi diario, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México. Sí, son los que normalmente van. Ya hasta saco hojas de más de esos. Ok. Sí, pues entonces ahorita ya vimos un poco las constituciones que hemos tenido. Podríamos hablar de los debates, de que la militarización, la Guardia Nacional, si debe haber una nueva constitución, la reforma al Poder Judicial con la elección del popular de los jueces, pero pues ya al final de cuentas pues, son temas que ya hemos abordado sin querer queriendo en las clases pasadas y pues ya no tiene más. Igual a la siguiente clase a lo mejor y me animo a tirarle un poco a estas decisiones que les digo, pues en sí pues tienen su fundamento y su razón de ser, pero ya cuando pues te sabes un poco la teoría es como de que pues ya se presta a que las cosas terminen muy mal, ¿no? Si vieron la serie de cómo se convirtieron en tiranos, pues todo comenzó con estos movimientos. Y no quiero creer que vamos a acabar con los otros países porque pues somos muy distintos de un estado al otro y ya siendo bolita pues a lo mejor no llegamos a un acuerdo y pues al final no termina así una dictadura, ¿no? Pues ya ven que hasta Nuevo León ya se quiere separar, creo que Pueblo también se quería volver a salir, o era Campeche, ya ni sé. Pues ya todo, hasta Baja California ya se quiere salir del pacto federal. ¿Por qué? Porque pues, están inconformes. No, profe, ¿y usted cree que el gobierno federal va a dejar ir uno de sus mejores estados con mayor actividad económica? No lo van a poner fácil. No, y si los dejan, pues van a bloquear todo, pues.